Tema: una mujer de sabiduría y valentía. El texto clave está en 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. Era pues esta mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Abigail, una mujer entendida, sabia y de hermosa apariencia, que con su hazaña salvó a su familia de una muerte segura por la imprudencia y necedad de su marido. Desde ya tienen a toda esa audiencia maravillosa que nos sintonizan jueves a jueves a través de nuestra emisora Radio Salem 97.1 FM, La Voz del Gran Rey, y a través de las plataformas de Facebook y TikTok. Queremos extenderle una cordial invitación a nuestra iglesia Salem, dirigida por nuestro pastor Gregorio Ramos, juntamente con su esposa Angelina de Ramos. La iglesia está abierta de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde y los domingos nuestra escuela dominical a partir de las 8 de la mañana. Si tienes alguna necesidad emocional o espiritual, estamos para ayudarte. Te puedes comunicar con nosotros al 0424-320-7702. 0424-320-7702. Y para los que nos ven a través de las plataformas de YouTube y TikTok y están fuera del país, lo pueden hacer a través del más 58-424-320-7702. Podrás vivir sin las piernas, sin los brazos y con un solo riñón, pero no podrás vivir si te falta el corazón. El escritor de Proverbios nos hace la exhortación que todo lo guardado guardemos el corazón, y en todo lo guardado guardemos el corazón, y en todo lo guardado guardemos el corazón. Hermano, usted que me escucha a través de esta canción, te quiero recomendar, vaya pronto a aquel doctor. Hermano, usted que me escucha a través de esta canción, te quiero recomendar, vaya pronto a aquel doctor. No importa lo que usted tenga, él tiene la solución. Y de todo lo guardado guardemos el corazón, y de todo lo guardado guardemos el corazón. Deje que le cuente lo que causa mi dolor. Tengo raíz de amargura y una mata de rencor. Doctor, deje que le cuente lo que causa mi dolor. Tengo raíz de amargura y una mata de rencor. Ayúdame, Padre mío, te lo pido por favor. Yo sé que usted es cirujano, hágame la operación, que de todo lo guardado guardaré yo el corazón. Y de todo lo guardado guardemos el corazón. Y después de este trasplante vivo rodeado de amor. Hermano que está esperando, vaya usted pronto al doctor. Y después de este trasplante vivo rodeado de amor. Hermano que está esperando, vaya usted pronto al doctor. Y de todo lo guardado guardemos el corazón. 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 De vuelta con Mujeres Extraordinarias. Estamos de regreso con tu programa Mujeres Extraordinarias, una respuesta que le da sentido a tu vida, por Radio Salem 97.m FM, La Voz del Gran Rey, cuando es las 9:25. Desde ya puedes comunicarte al 0412-741-4140, por WhatsApp 0424-320-7702. Quiero reafirmarte en esta mañana, mujer. Tú eres valiosa,
Eres importante para Dios. Tienes un rol, un propósito de vida en la tierra. No tengas miedo, no te desanimes, levántate. Usted es una mujer generadora de vida. Tienes una misión importante en esta sociedad. Usted es una mujer de bien. La mujer tiene el poder para cambiar el destino de su familia a través de sus decisiones. La palabra del Señor dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Amén. Gloria a Dios por esa palabra. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Bueno, estamos en esta preciosa mañana. Iniciamos un poquito tarde el programa. Se presentaron algunas situaciones por ahí, pero bueno, le damos gracias al Señor Jesucristo que nos ayudó en la mañana de hoy. Bueno, nos permitió llegar hasta este lugar para compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor, este estudio precioso en cuanto a esta mujer llamada Abigail, que la encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 25, y el versículo 3 dice de la siguiente manera: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Entonces tenemos esta historia de esta hermosa mujer, una mujer que sin duda nos va a dejar grandes enseñanzas y consejos a través de la luz de la palabra para que nosotras como mujeres sabias, entendidas, prudentes, esas mujeres virtuosas que habla la palabra de Dios, podamos poner por obra. Y en este espacio de la historia hemos llegado al periodo de los reyes, en lo que es la época del pueblo de Israel, en la historia de la salvación. En el programa anterior vimos cómo Saúl, el primer rey de Israel, debido a su desobediencia y a los mandatos divinos, perdió el favor de Dios, siendo reemplazado eventualmente por David. Recordemos que Saúl fue ungido por Samuel como rey para ser rey de Israel y contaba con ese favor de Dios, pero una vez que él decide y toma la decisión de desobedecer a Dios, a las órdenes de Dios, a los llamados de Dios, a la voluntad perfecta de Dios para con él, por el propósito del cual Dios le había puesto como rey, el favor de Dios se aparta de él. Entonces viene a ser David, como quien dice, el reemplazo del sucesor. David era un pastor de Belén, de la tribu de Judá. No ascendió al trono de inmediato luego de ser ungido por el profeta Samuel, sino que se sometió a la espera con paciencia. Fíjese esto: David, a pesar de que fue ungido por Samuel para ser el sucesor de Saúl, él no toma de inmediato el trono. Él no pasa por encima de Saúl, aunque Saúl estaba ya desechado de parte de Dios, sino que espera con paciencia la perfecta voluntad de Dios, porque Dios tiene una perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Y el cumplimiento pues de su tiempo, de ese reinado que ya Dios le había entregado a David. Y tenemos que en ese escenario histórico de muerte de Samuel y transición de David, como el liderazgo de Saúl a David, en Primera de Samuel, en el capítulo 25:1, se relata el fallecimiento de Samuel, que ocurre en una etapa de transición clave para Israel, marcando por el duelo de todo el pueblo, la persecución de David por parte de Saúl y ahora la muerte de Samuel. Había una persecución en contra de David y entonces en este momento también ocurre
la muerte de Samuel. David vivía entonces en ese tiempo como un fugitivo. Huía por el desierto de Parán y Mahón, porque el rey Saúl quería matarlo por celos, porque sabía que David iba a ocupar su lugar. En ese momento David lideraba un grupo de unos 400 a 600 hombres armados que también huían o estaban descontentos. Sus hombres y él, o sea David, protegían la tierra y los rebaños de los pastores locales en el desierto a cambio de seguridad y sustento. En este escenario donde ocurre el episodio de Nabal y de Abigail. Ese fue, podamos decir, el motivo del encuentro de David con Nabal, y donde entra en escena esta mujer llamada Abigail. Debido a que David y sus hombres necesitaban de comida y recursos, y habiendo protegido a Nabal y a sus hombres, David envió a pedirle algo de comida, pero el rechazo de Nabal fue algo grosero y despreciativo que hirió el orgullo de David. Cuando este rico Nabal, esposo de Abigail, rechazó darle provisión de forma grosera, David, ciego de la ira, planea un ataque donde acabaría con la familia completa de Nabal, en un acto de venganza personal que iba en contra del propósito que Dios tenía para su vida como futuro rey de la nación de Israel. Su posición atrapada en un matrimonio difícil, pero con una reputación propia de sabiduría. Esa es esta mujer, Abigail. Ya vamos a estar desarrollando porque hablamos de esa mujer que se encuentra atrapada en un matrimonio difícil. Lo vamos a estar viendo más adelante. Así es. Algo bastante, ¿verdad? Complicado. Así para la mujer, y más cuando hablamos de una mujer llena de sabiduría, de grandes virtudes, como lo demuestra Abigail en esta historia. Así es, una mujer muy famosa en la historia bíblica. Así es. Y Abigail, una mujer de gran hermosura y de sabiduría, cuyo nombre significa, oiga el significado de su nombre, el Padre es alegría o fuente de alegría. Al enterarse del insulto de su marido a David, el futuro rey de Israel, sin decirle nada a su esposo, ella preparó generosos regalos de pan, vino, ovejas y granos, y fue a encontrarse con David. Fíjense que el carácter de esta mujer es un carácter de buen entendimiento, discernimiento práctico y hermosa, contrastado radicalmente con el de su marido. Algo, como decimos nosotros, dos polos opuestos totalmente. Así es. Abigail se inclinó ante David con humildad, le pidió perdón por la actitud de Nabal y le aconsejó que no se dejara llevar por la venganza. El encuentro con la prudente Abigail frenó la furia de David, evitando que manchara su reputación con sangre inocente. Antes de llegar al trono, David reconoció la sabiduría de ella, alabó a Dios y desistió de su plan de ataque. Tremenda esta historia, ¿no? Que estamos viendo respecto al escenario donde aparece esta mujer llamada Abigail. Y bueno, como lo decía la hermana Dorelay, su nombre significa el Padre es alegría o fuente de alegría. Y realmente le hizo honor a su nombre, Abigail, cuando actuó con tal prudencia y valentía ante el rey David, que venía resuelto a matar
a Nabal Y a todo varón, y a todo varón. todo lo que había en esa casa en ese momento, bueno, iba a pagar con su vida. Sí, Señor. Y es tremenda esta historia, ¿no? Porque, ¿qué tal? Hoy llevando la historia de Nabal y Abigail a la actualidad, ¿cuántos hombres con las mismas características de Nabal, con ese carácter y temperamento? Vamos a hablar un poquito de Nabal, ¿sí? Hay que hablar de él. Sí, con ese carácter, con ese temperamento violento, agresivo, prepotente, soberbio. Porque fíjese bien, mire la historia, David estaba huyendo de Saúl porque Saúl lo quería matar por celos, así como lo viene diciendo la hermana Dorelay. Y David, entendiendo que Saúl todavía estaba vivo y que sobre él reposaba la unción como rey de Israel, o sea, él no quería tomar el lugar por la fuerza, porque sabía, o sea, ya el profeta había ido a ungirlo como rey, y él ya estaba ungido como rey, pero todavía no le correspondía tomar la posición de rey, mientras el rey anterior, que era Saúl, estuviera vivo. Así que él supo esperar su turno, pero Saúl tenía celos de David ante aquella proclama de todo el pueblo cuando David viene de una gran guerra contra los filisteos y ellos salen a cantar cánticos con esta expresión: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Eso despertó el celo. Ya David estaba en la casa de Saúl, ya David era muy conocido por el rey porque David tocaba el arpa para el rey para espantar ese espíritu inmundo que venía a atormentarlo con su locura. Sí. Entonces David era muy conocido por Saúl. De hecho, Saúl sabía que el profeta Samuel había ido a ungir a un nuevo rey en Judá, mas no sabía quién era porque Dios guardó al profeta y el profeta fue muy prudente para no dar a conocer, sino que fue un viaje misterioso. Y como tenía que hablar verdad, él fue a ungir y no se sabía quién era, a quién iba a ungir, ¿verdad? ¿A quién había ungido? Se estaba haciendo ya evidente en David el llamado de la el respaldo de Dios, la unción, la gracia que había sobre él, y como lo describe, hay muchas características que menciona en la Biblia acerca de David, que era un joven de buen parecer, temeroso de Dios, tenía gracia, el Espíritu de Dios estaba con él, o sea, muchas características que habla la Escritura acerca de David. Y entonces David ya estaba en la casa del rey, ya era conocido por el rey, ya no era ajeno, y para él era considerado una traición. Porque David ya había sido ungido por el profeta y estaba en la casa del rey, y él sabía que el rey andaba en búsqueda de ese nuevo rey a quien el profeta Samuel había ungido, y él andaba en búsqueda porque lo iba a matar para él que perpetuar su reinado, y sobre el pueblo de Israel, y que uno de sus lomos lo sucediera en el trono y no otro. Entonces él se sentía burlado, traicionado por David, porque el enemigo lo tenía en su propia casa, y él subestimó al muchachito del arpa, al niñito, el muchachito que trajeron a tocar el arpa, que la presencia de Dios estaba con él y era el que le traía alivio a su problema. Se sintió burlado, por supuesto, se sintió traicionado, y
Bueno, pero David no tenía planes de tomar el trono antes de que fuera Dios quien lo ascendiera, porque ya él tenía la unción, pero Dios todavía no lo había ascendido al trono. El ascenso de David al trono iba a venir tras la muerte de Saúl. Pero Saúl lo vemos que él no se cansó de perseguir a David. Yo analizaba eso con mi esposo esta mañana, estábamos conversando. Y David lo que hizo fue huir de Saúl. Saúl en varias oportunidades había traicionado a David. Sí. En varias oportunidades traicionó a David. Pero aún así él seguía sirviendo la corona. Aún él, siendo el rey sustituto de Saúl, él seguía sirviendo, era leal para Saúl. Era leal para con Saúl. Y esto es importante entenderlo, ¿verdad? Porque en el contexto histórico, cuando vemos el caso con Nabal, fíjese bien, David estaba huyendo de Saúl para que Saúl no lo matase, pero tampoco él estaba de acuerdo con armar una rebelión y darle un golpe de estado al rey Saúl. Por eso huía, él andaba fugitivo. Nabal, además de eso, hay algo que mamá Elsa siempre dice, David, ¿a quién fue a buscar? Mamá Elsa. ¿Quiénes eran los hombres que andaban con él? ¿A dónde se metieron? Usted siempre habla de la cueva de Adulán. ¿A dónde se metieron? ¿Quiénes eran esos hombres que acompañaban a David? Era el menosprecio, eran los menospreciados. Eran indigentes, no tenían pues dónde llegar, pero se metieron en ese lugar y allí envió Dios a David. Exacto, esos hombres eran el producto del rechazo social. Así. Y esos hombres estaban resentidos también. Sí. ¿Sí? Pero fíjese bien, como nosotros vemos en la historia, ¿verdad? Podemos ver que David agarró a esos hombres y todo lo que él había aprendido en la casa de Saúl, todas sus habilidades para la guerra, se las enseñó a estos muchachos y armó un batallón, un ejército. Preparó un ejército con estos hombres, aquellos que habían sido rechazados socialmente, aquellos que habían sido despreciados o menospreciados por la sociedad. Él los tomó, los lideró y les entregó un propósito. Y entonces, como ellos pasaban mucha necesidad, como lo decía Torelay, ellos como pasaban mucha necesidad, tenían necesidad de alimentarse, todo eso, ¿qué optaron ellos para su sobrevivencia? Para sobrevivir. Ellos entonces comenzaron a cuidar a los pastores, a sus ovejas, a protegerlos, porque habían los peligros, tanto para las ovejas como para el ladrón, que venía a robarse las ovejas, y muchas veces ocasionaba la muerte del pastor o de los cuidadores. Entonces, a ellos se encargaron a qué? Él les dio un propósito a estos hombres para que hicieran el bien. Así es. Los lideró y les dio propósito y les enseñó a hacer el bien. Les dijo, vamos a cuidar de los pastores, vamos a cuidar de las ovejas, de todos los que poseen el ganado en estas regiones. ¿Y cuál va a ser el cobro? Bueno, que ellos nos alimenten, sí. Que ellos nos den sustento para nosotros poder vivir bien. O sea, les enseñó a vivir bien, A trabajar, a hacer el bien a otros. Entonces, entre esos hombres pudientes estaba este hombre Nabal, que tenía su oveja, era un hombre rico, como lo describe la historia. Un hombre egocentrista. Era un hombre rico, pero ¿qué pasa? Que este hombre, yo me puse a analizar y era lo que le decía a mi esposa esta mañana, o conversaba con mi esposa esta mañana, y era que Nabal era leal a Saúl, a la corona de Saúl. Y vio, por la expresión que él usa cuando llama a David fugitivo. ¿Quién es David? Si David es un fugitivo. No reconoce a David, ya se sabía que David había sido ungido por el profeta. No reconocía a David como el profeta, como el próximo rey a suceder a Saúl en el trono. No reconocía la autoridad. No reconoció autoridad en David. Lo vio como el muchachito que andaba fugitivo huyendo del rey legítimo Saúl. De su amo. De su amo,
Su lealtad era para su amo y además lo menospreció porque andaba con el desecho de la sociedad. Exactamente. No vio lo que David había hecho con ese grupo de hombres, con ese ejército de hombres que había sido estigmatizado por la sociedad. Él no le importó eso. Y lo que es más injusto todavía es que ellos cuidaban, protegían, defendían tanto el rebaño como a los pastores de este hombre llamado Nabal. Imagínese usted hasta dónde llegaba la soberbia de este hombre. Sí. Y así tenemos nosotros hombres hoy en día. Bueno, él me hizo ese favor, pero yo no lo mandé, yo no se lo pedí. Soberbia. Yo no tengo ningún deber moral con él. Arrogante, sí. Eso es arrogancia. Y esto fue lo que pasó en esta escena. Nabal no sentía, digamos, un compromiso moral con David a causa de los favores que David estaba haciendo. No lo pidió. David él no lo pidió, pero David, si es bien cierto, David estaba favoreciéndole para que él se siguiera enriqueciendo. Pero en su soberbia, y así hay hombre, y eso se llama injusticia. Eso se llama injusticia. Y bueno, Nabal no quiso reconocer a David, no quiso, fue el muchacho fugitivo que andaba con ese montón de hombres sin ningún valor social, vamos a decirlo así. Para él no lo tenían. Y entonces le negó la ayuda. Y por supuesto eso hirió, como lo decía Dorelay, hirió el ego de David. Sí, y eso nos habla también pues de que nosotros tenemos que cuidar nuestro orgullo, porque a veces nuestro ego, cuando alguien nos hiere, reaccionamos a las heridas y podemos causar un daño mayor al que nos están causando nosotros. Sí. La hermana Elsa me comentaba cuando veníamos en el camino en cuanto a Nabal, ¿de hermana Elsa? ¿De dónde venía Nabal? ¿De dónde viene hermana Elsa? De Caleb. De la descendencia de Caleb. Y era un hombre iracundo, dice que actuaba como un perro. Imagínese. Era un perro bravo. No, yo digo que sin entendimiento. Sí, no un tenía... hombre inteligente, rapidito va y le ayuda. David, toma lo que quieras, tú me cuidas. Él había perdido el sentido, porque la Biblia dice que fornicación hace perder el juicio. Él no tenía juicio. Y entonces, como él no se amaba, él no podía amar a nadie. Porque si él se hubiese amado, él hubiese cuidado en cuanto a la petición de David, ya que David lo resguardó su ganado, lo resguardó a él, a sus pastores, pero cuando la persona no tiene juicio, no le importa el bien que otro le haga. Yo no lo mandé, yo no lo traje, y se justifica, y entonces esto fue lo que hizo Nabal, un hombre al cual le dijo, no, déjalo quieto, que así como es él es un hombre duro. Y tosco. Sí, es que el comentarista lo narra, que lo que da es tristeza de cómo era el hombre. El hombre no le importaba ni siquiera la mujer que tenía. Y no le importó nada, no le importaba su casa, no le importaba. Cuando llegó David a pedirle el favor, ¿cómo estaba él? Dice que estaba ebrio. Y entonces habló de la locura que tenía en su corazón. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Y él, por su dureza y por lo que él tenía, él endurecía más, porque era un hombre rico. Y como era rico, tú sabes que no todos, pero hay ricos que ellos se creen que la tierra es su plenitud de ellos. Así es. Entonces esto lo tenía este hombre. Yo estaba mirando y dije, Dios mío, Señor, ayúdanos de verdad. Porque y así hay hombre hoy en día. Sí. Sí. Y esta historia, que era lo que yo le decía a la hermana Elsa, nos deja ver pues lo que es la crianza, de dónde venía Nabal y de su genealogía, ¿verdad? Sí.
que nosotros, según la investigación que hizo la hermana Elsa, ¿verdad? En cuanto a Nabal, ¿de dónde venía él? De ser criado y de una familia donde eran toscos, eran perversos, eran egoístas. ¿Ves? Y entonces nosotros podemos decir, él copia este patrón y continúa en su vida tal cual pues fue criado. Y allí nosotros tenemos que ver la importancia de nosotros poder dar un cambio, ¿verdad?, en nuestras vidas, de poder nosotros discernir entre lo bueno y lo malo y desechar lo malo y tomar lo que es correcto, lo que es justo, ¿verdad? Y nosotros tenemos esta historia y por eso te habla hermana Elsa de Keila, de que hoy en día hay hombres así y hay mujeres también así. Sí, señor. Mujeres también que viven en una conducta y en unos patrones copiados donde ellos prefieren mantenerse ahí que dar un giro y decir, yo tengo que cambiar esta conducta, yo tengo que desechar esto de mi vida porque no me ha sido bueno, no me ha sido agradable. Lo que pasa es que nosotros vemos allá en Nabal también que podemos nosotros visualizar que era un hombre que fue prosperado. Y a lo mejor él veía que en su prosperidad, bueno, la bendición estaba con él, como mucha gente también que piensa que porque es prosperado, y sobre todo en el Señor, ¿verdad?, pero tienen unas malas actitudes, piensan que están en lo correcto, que están en lo justo y que lo están haciendo bien. Y resulta que es pura gracia y pura misericordia de Dios, ¿verdad? Pero tarde o temprano llega el justo juicio de Dios, como habla la palabra de Dios, en cuanto a lo que Dios se levanta a hacer justicia y a corregir lo que no es y a enderezarlo, pues. Así es. Se cree que a Abigail le hicieron casar, como decir, a juro, por el dinero que tenía Nabal. Eso es creíble porque recuerde que en aquella época se practicaba el casamiento donde los padres eran los que arreglaban el matrimonio. Y entonces eso es creíble. Eso fue lo que pasó con Abigail. Dos polos opuestos. Yo estaba hablando un día con una hermana, yo le estaba hablando a ella de casarse, que uno tenía que, ¿verdad?, ver con quién se iba a casar. Y uno mayormente en el mundo, aquí uno pide dirección, ¿verdad? Y gracias al Señor que algunos se dejan direccionar de Dios. Pero yo digo, ya, ¿tú sabes lo que es casarse dos personas que vengan de un hogar disfuncional? Entonces, cuando se encuentran en la realidad, cada quien saca el animal que está dentro de su sí. Y entonces, por eso es que nosotros vemos que las personas se casan según enamorados, pero ¿de dónde vienen? ¿Cuáles fueron sus enseñanzas? ¿Fueron maltratados? Así es. ¿Fueron violados? ¿No le tomaron importancia? Entonces, como la gente, yo le hice una pregunta a un muchacho, le dije, ¿tú te vas a casar? ¿Para qué? Bueno, para ser feliz, ese muchacho. Y para ser feliz, yo le dije, no, tienes que casarte siendo feliz, porque si eres feliz, haces feliz a tu esposa. No me voy a casar para ser feliz, me voy a casar para tener un hogar, para tener mis hijos, muchas cosas uno piensa, pero creyendo que va a impartir felicidad, no, porque el matrimonio es bonito, pero no es muy fácil. Y al casarse con una persona que viene con una costumbre, como este hombre que era un necio, era duro de corazón, dice que actuaba como un perro bravo, y entonces esta muchacha sumisa, de buen entendimiento, se casa con este hombre, eso fue catastrófico. Así es, nunca nuestra felicidad está en las manos de otra persona. Eso debería saberlo todo el mundo. Y no solamente saberlo, sino estar consciente de eso. Bueno, fíjese, yo estoy aquí pensando cómo habría sido la vida de Abigail al lado de este hombre tan tosco. Porque este evento o esta situación que se presentó entre Nabal y David nos hace a nosotros conocer y entender un poco cómo era este hombre, cómo era Nabal. Entonces yo me pregunto, ¿cómo sería la vida de Abigail al lado de un hombre tan soberbio,
que no reflexiona, que no tiene entendimiento. Y ser comentarista que era un promiscuo, Imagínate. un borracho. Ujú. Porque La vida de excesos, pues digamos que es como el escenario perfecto para que se den todos esos vicios. Ujú. sí, Entonces imagínese usted una mujer que también, que la vamos a ir conociendo ahora mismo, más adelante mamá Elsa va a hablar de las cualidades de Abigail, una mujer que ya de plano sabemos que era una mujer sabia, entendida, inteligente, valiente, ¿verdad? Wow, ¿cómo sería su vida al lado de él? bueno, era fatal. Sí, nosotros solamente podemos imaginarnos más o menos cómo sería el escenario. Lo que pasa es que la mujer era callada. Sí. Si era sabia e inteligente, Ella callaba. sabía cómo sobrellevar la situación Así es, ella era callada. para no ser afectada más Era, de lo que era ya todo terreno. Era una mujer a todo terreno. Tú sabes que en el 2020, el hermano Elías, él dijo, como en el mes de febrero, traten de leer la historia. Sí, 1 Samuel 25, y vean la historia de Abigail y de Nabal. Y tú sabes que yo me fui para Caracas porque mi yerna tuvo el segundo hijo y yo me quedé 2 meses. Y en esos 2 meses yo lo leí tanto que saqué todas las cualidades, bíblicamente, Wow. de esa mujer. Y tiene 21 cualidades. Wow. Bueno, ahorita usted nos va a dar esa lista de cualidades de Abigail. Sí, y entonces viendo los antivalores de este hombre, que lo que daba era tristeza, pero esta mujer callaba. Yo me imagino que ella diría, yo no me voy a poner con este hombre. Eso queda demostrado por la acción que ella tuvo al momento de saber, de que se le notificara que David venía por venganza. Bueno, yo quiero esta mañana saludar a mi vecina Live, que me mandó un mensaje por allí y me dijo, estoy viéndolas, no sé si por TikTok o Facebook, pero me dijo que nos estaba viendo a través de las redes. Un saludo para usted, mi vecina Live, que Dios pueda bendecir grandemente su vida y que bueno que está aquí con nosotros viendo el programa del día de hoy. Y para que conozca también de esta mujer Abigail y de cómo la Biblia en la historia destaca por su fama, por ser esa mujer valiente, por ser esa mujer de mucha inteligencia, de buen entendimiento. De buen entendimiento, así es. Bueno, nos vamos a otra pausa musical y ya volvemos con más de su programa Mujeres Extraordinarias. Estamos de vuelta con su programa Mujeres Extraordinarias, una respuesta que le da sentido a tu vida por Radio Salem 97.1 FM, la voz del Gran Rey, y a través de nuestras plataformas TikTok y Facebook. Cuando son las 10:03 de la mañana, continuamos con tu programa estudiando a Abigail bajo el tema Una mujer de sabiduría y valentía. Bueno, aquí estamos viendo entonces cómo la respuesta que le dio Nabal a David lo desprecia y le niega la ayuda,
Pero entonces vemos ahora la reacción de David, que él decide tomar justicia por su mano y se dispone a matar a Nabal y a todos los varones de su casa. Vamos a ver entonces la parte central de lo que venimos hablando de esta mujer, la intervención de Abigail. ¿Qué es lo que hace que esta mujer, que la lleva a la fama en la historia bíblica? El accionar de la fama, ¿verdad? Así es. Sí, Mamá así es. Elsa. Qué bendición. Bueno, la intervención de Abigail está ahí en 1 Samuel 12 del 14 al 35. 25. La noticia y la decisión de ella. Ujú. Tremendo cuando una mujer de buen entendimiento le viene una noticia, no importa lo que sea, ella está decidida por lo que ha aprendido en la vida. Dice que su creador le avisa del peligro y le testifica del buen trato que tuvo David con ellos. Ujú. Y eso la hace a ella reflexionar. Yo me imagino que ella dirá, pero qué hombre tan fuerte, tan duro, no reconocer lo que hicieron con él en ese lugar, que había peligro y entonces ellos estaban alquilando y estos hombres le ayudaron y estos hombres hicieron todo lo que pudieron hacer y entonces ella inmediatamente acciona y no consulta con Nabal, sino que prepara rápidamente una gran provisión. Ella dijo, tengo que aplacar la ira Ujú. del rey. Tengo que hacerlo porque también hay que proteger el propósito que hay en él. Mujer Así es. entendida. Ujú. O sea, que no solamente estaba ahí en su casa, sino que ella sabía y era una mujer ayudadora. Y ella resuelve de inmediato. Y ella, sin decirle nada a su marido, rápido preparan y hace todo el banquete. Y eso lo hizo un banquete. Ella no hizo cualquier comida porque ella preparó un banquete para cuando ellos vieran, porque en el momento tenía hambre y al presentarle la comida, Ujú. se le iba a aplacar la ira. Y Así mientras es. que comían, que agarraban fuerza, ella aprovechó a hablar con el rey. Así es. Qué bueno, ¿no? Y ella preparó su comida. Y sabe que dice que las buenas dádivas quitan el furor. Así es. Sí, Así las buenas es. dádivas. Yo en estos días una hermana que ella me dijo, ay, no sé, pero yo siento que fulana está como triste, no me trata mucho, que yo no sé qué más. Le digo, bueno, haz un regalito, mamita, porque la Biblia dice que las buenas dádivas quitan el furor. Y eso, claro, eso es así. Así es, eso es verdad. Tú estás media molesta y Ay. de repente se te aparecen con una cartera que tú quieres, Eso es inteligencia. que no es artificial. No, señor. Y eso fue lo que hizo esta mujer, una mujer Gloria de a buen Dios. entendimiento, una Así mujer que estuvo pendiente. Mira, que Abigail no solamente libró su casa, libró también a David viendo el propósito. Dice que ella intervino, hizo 3 resoluciones. Le dijo, tengo que librar a mi esposo, a David y mi casa. Y ella lo hizo con entendimiento. Una mujer, me la admiro. Yo sé que me voy a encontrar, Sí, señor. con ella ya en el cielo. Amén. En mi oración también. Claro. Nos enseña Sí, muchísimo. nos enseña muchas cosas y ella tuvo una resolución. ¿Tú sabes lo que es una resolución? Y entonces, viendo el propósito, dijo, este hombre va a morir porque su terquedad, uno conoce, ¿verdad? Sí. La terquedad de la persona que lo lleva hasta la muerte, y entonces este hombre se va a derramar sangre, no puede derramar sangre. Y entonces cuando ella se le inclina, se bajó, me imagino, del asno, y tú sabes que en el tiempo de antes se bajaban, se inclinaban, hacían reverencia. Ujú. Mientras que hacía todo esto, el hombre se le iba aplacando la ira. Ujú.
Y mientras que le puso la comida y esa, bueno, hasta vino, se le preparó todo. Oye, ¿quién es esta que me recibe así? O sea, No le dio tiempo a pensar lo que iba a no, hacer. no. No, y al ella hablarle, este hombre. Claro, y a ella identificarse. Claro, entonces ese reencuentro con David y ella se humilló. Bueno, David pudo entender, reconocer que esta mujer era una mujer con entendimiento. Así es. Porque ella reconocía que él era una autoridad. Y yo digo, oye, qué bueno es Dios, ¿verdad? Cuando le da sabiduría a una mujer. Uh-huh. Así es. A un hombre. Porque vamos a hablar también de un hombre. Cuando tiene una sabiduría de parte de Dios. Uh-huh. Y la Biblia dice que si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios. Y esta mujer tuvo una sabiduría. Y ella dijo, no le hagas caso. Así es como su nombre, así es él. Tú no puedes manchar tu mano. Y esa mujer calcula tú estas sombras que venían del lugar de donde venían y ese banquete que le lleva a esta mujer. Uh-huh. Entonces se pusieron contentos. Claro. Y dijeron, no, mi rey, vamos a dejar pasar, vamos a comer tranquilo. También le ayudaron a aplacar la ira. Inmediatamente bajó ese furor, como usted lo decía. Sí, bajó el furor porque hubo una mujer inteligente. Yo me imagino también esto, mamá Elsa. Esta mujer refleja un espíritu afable, apacible. Sí, todo eso. Y eso influenciaba en sus palabras, esa afabilidad, esa apacibilidad. ¿Y las palabras suaves? Eso, aplacan la ira. Aplacar la ira. Así es. Una mujer de buen entendimiento. Ahí mismo lo dice en la Biblia, ahí mismo en el número 1 lo dice. Una mujer hermosa de buena apariencia. Me imagino que esta mujer también se echó buena colonia, se puso bien arregladita. Los aceites y los perfumes del momento. Y del momento para que ese olor de la colonia le apaciguara la ira también. Uh-huh. Bueno, impresentable. No, tú sabes que cuando David hizo el templo, uh-huh, dice que lo hizo con madera de sándalo, uh-huh, que le trajo salvia, uh-huh, dice que le trajo la reina de Saba. El reina de Saba le trajo un síquito, uh-huh, de madera. Y entonces él hizo las gradas con eso. Si alguien iba estresadito, y me imagino que él lo pasó, el aroma, dice que aún debajo del sándalo se posan las culebras, se posan muchos animales, aves, porque el olor de la madera, ajá, del tallo, le calma, tú sabes, lo destreza. Eso hizo esta mujer. De hecho, los perfumes son hechos, los masculinos son hechos a base del tallo de árbol. Bueno, y ese era sándalo. Imagínese. Por eso, hay uno que canta que dice que no seas vengativo como el sándalo, que aunque lo hiere, él perfuma. Esta mujer, este hombre está herido, pero el perfume de su palabra, de su sabiduría, de esta mujer le calmó a él la ira, pudo reconocer, entender que era cierto. Uh-huh. Y mira, y ella tuvo recompensa, ¿sabes? Hola, gracias por vernos. Si has llegado hasta aquí, te invito, suscríbete al canal, déjanos tu like, haz tu comentario, ayúdanos y comparte este video. Sé parte de este ministerio. Lleva el mensaje a otras almas que pudieran necesitar la ayuda de nuestro Dios. Jesucristo te ama. Mensajero, gracias por haber escuchado y oído el mensaje de este video. Hasta la próxima.